Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Alvin Piedrahita García, estudiante de la especialización en gestión integral de proyectos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En desarrollo de una actividad voy a hacer la presentación y exposición de un trabajo de proyecto de grado al cual ustedes han sido invitados y pues les agradezco de antemano. El proyecto que estamos nosotros desarrollando se llama Diseño e Implementación de un programa de fortalecimiento a la cadena productiva del maíz para las familias beneficiadas por Azorrut en los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro en el Valle del Cauca. Este proyecto está siendo adelantado por los líderes Leonardo Sánchez, Rubén Baza y quien les habla, Carlos Alvin Piedrahita. ¿De qué se trata este proyecto? Vamos a darnos cuenta que este proyecto está enfocado directamente a lo que es el cultivo del maíz y las dificultades que ha causado el agro dentro del sector del maíz en Colombia, ¿de acuerdo? Bueno, primero vamos a iniciar por qué es Azorrut. Azorrut es una asociación de usuarios del distrito de riego. El distrito de riego es una zona especial que fue creada en 1982 y está conformada por los municipios de Roldanillo, de La Unión y de Toro en el Valle del Cauca, ¿de acuerdo? Esta, digamos que asociación fue conformada por los pequeños cultivadores y campesinos de ese sector con el ánimo de tener un poco más de fortalecimiento a nivel productivo. Cuando nosotros hablamos, digamos en términos de cultivos, sabemos que Colombia a nivel mundial es conocido como la alacena del mundo, ¿verdad? Todos saben que Colombia netamente es agrícola y sabemos nosotros con esto que Colombia está en la capacidad de producir toda la alimentación que el mundo requiere por la calidad de terrenos que tenemos. Pero digamos que nos encontramos con cifras como que Colombia posee el 23% de la tierra, digamos en términos agropecuarios perfecta para poder realizar ese desempeño a nivel mundial y que tenemos el 30% de la capacidad del agua mundial para poder surtir digamos esta actividad agropecuaria, pero que desgraciadamente en la última década vemos como el agro en Colombia ha disminuido, pasando desde la participación del agro en el 30% en la producción digamos, en la participación del Producto Interno Bruto a solamente el 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía antes se basaba en el agro y el agro producía mayores ingresos. Lo vemos como, digamos, pasó con el café, ¿verdad? Que dejamos de ser el productor número uno y empezamos a dejar espacios para que otros países como Puerto Rico, Cuba y Brasil empezaran a tener una mejor participación que nosotros. Pasó en todos los renglones de la agronomía a nivel, digamos, nacional. ¿Qué estamos mostrando aquí? Este es el consumo de cereales y la producción de cereales a nivel del mundo, en la cual Colombia ocupa el puesto 47. Estamos por debajo de Brasil y Argentina, países latinoamericanos que nos superan a nosotros en la producción de este cereal. Contextualizando un poco más ese tema y bajándolo de lo internacional a lo nacional, nos damos cuenta nosotros que en todo el sector de Azorrut, o sea, estamos hablando de Roldanillo, La Unión y Toro, tenemos 10.200 hectáreas apropiadas para el cultivo de frutas, de hortalizas y de otros productos naturales que se cultivan en este sector, ¿verdad? Y los cuales también están a cargo de Azorrut. De todas esas 10.200 hectáreas tenemos 2.183 hectáreas cultivadas en maíz. Solamente 2.000 hectáreas cultivadas en maíz para desde allí poder abarcar el 40% de la producción del consumo nacional. O sea, es una pequeña parte, ¿verdad? Entonces vemos nosotros como el Valle del Cauca, de acuerdo a esta tabla que de pronto les va a costar un poco de trabajo verla, pero se las voy a explicar. El Valle del Cauca es el departamento con la mejor productividad por hectárea en el maíz. En este momento tenemos cifras de rendimiento de aproximadamente 4 toneladas por hectárea. El Valle del Cauca tiene en promedio 9.5 a 10 toneladas por hectárea. Entonces tenemos
las condiciones perfectas para ser número uno a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos cantidades y las vemos nosotros como están subrayadas algunos dependiendo del cultivo del maíz al que estamos hablando. Aquí en el Valle del Cauca y en Colombia solamente tenemos dos tipos de cultivo, que es el maíz amarillo y el maíz blanco. Todos conocemos el maíz, ¿verdad? Y todos sabemos que el maíz, por naturaleza y esencia, desde los indígenas hasta ahora, ha sido consumido y es plato fuerte dentro de todas nuestras mesas. En todas sus derivaciones, el maíz, desde la mazorca, que digamos que es su forma primaria o básica, pasando por el maíz duro, que lo molemos y empezamos a sacar otros derivados como harina, que la chancarina, desde ahí hacemos las arepas y empezamos a mirar cómo se va convirtiendo en otros productos que todos están ligados directamente con la gastronomía colombiana, y no solo colombiana sino latinoamericana y mundial. Es utilizado en muchos productos. Por eso digamos que esto forma condiciones esenciales para que Colombia se transforme en una potencia dentro de este sector y este renglón económico que es la producción del maíz. Vemos nosotros que el Valle del Cauca, pese a tener el mejor rendimiento, que es 9.5 en promedio toneladas por hectárea, no es el mayor productor en el momento en Colombia. Pues el mayor productor de maíz amarillo en este momento lo tenemos reflejado en el Meta con 98.000 toneladas por semestre. Estas cifras son por semestre, ¿de acuerdo? 98.000 toneladas. Entonces sabemos que el Valle del Cauca es el más productivo en cuanto a la producción por hectárea, pero no es el que más produce. Entonces empieza uno a generar digamos algunas preguntas allí. Cuéntame. Porque estamos varios con la talla. Bueno, eso lo vamos a ver digamos un poco más adelante. Entonces, continuemos. El gran interrogante sería, ¿por qué el Valle del Cauca, siendo el más eficiente en rendimiento por hectárea cultivada, no ocupa el primer puesto en producción de maíz a nivel nacional? Digamos que aquí hay que realizar un análisis muy particular de todo el entorno nacional y del agro, ¿verdad? Con respecto a temas importantes como que mirar cuáles son los factores económicos, cuál es el comportamiento ambiental, cuál es el comportamiento social, cuál es el comportamiento del sistema financiero que también afecta a la moneda para ello. Entonces tenemos que mirar esos factores críticos. Entonces los factores críticos los hemos simplificado, reunidos solamente en 4 principales factores, que sería la cadena productiva, la malla vial colombiana, la ciencia, la tecnología y el financiamiento como sector, hablando del sistema bancario, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos viendo cómo el aporte del compañero es cierto, pero lo vamos a ver dentro de cada uno de la exposición de esos factores críticos. Cuando nosotros hablamos de la cadena productiva, tenemos que tener en cuenta que la cadena productiva inicia desde el cultivo del maíz y cuando ese maíz es entregado como producto terminado o primario, ¿verdad? Hasta que llega a nuestra mesa o que somos el cliente final, es entregado al cliente final, ¿de acuerdo? Entonces todo eso es la cadena productiva y allí vemos nosotros cómo se presentan diferentes cantidades de situaciones que van a poner en riesgo que este renglón de la economía pues pueda ser tan importante como debiese ser para la nación. Entonces arrancamos con los procesos de producción deficientes. ¿Cuándo hablamos nosotros de procesos de producción deficientes? Lo veíamos en el cuadro anterior, siendo el Valle del Cauca uno de los más eficientes por hectárea en la producción en sí no es eficiente. Queriendo decir con esto que la cantidad de tierras que se utilizan para el cultivo del maíz no son las que se requieren realmente para poder suplir la necesidad nacional de consumo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos nosotros de inconvenientes en la comercialización, aquí tenemos grandes dificultades para la comercialización de nuestros productos. ¿Y por qué? Porque vemos cómo se afectan algunos índices primarios de nuestros campesinos. ¿Y qué es? La gran mayoría de los campesinos son de estratos bajos, ¿verdad? Sabemos nosotros que siempre nuestros campesinos son los más afectados por cualquier tipo de decisión política y económica que se toma. Sabemos nosotros que en este momento son 780.000 familias aproximadamente en Colombia que se dedican directamente al agro. Y de esto dependen aproximadamente 3 millones de personas. Estamos hablando casi el 10% de la población. Pero que ese 10% de la población, que son nuestros campesinos,
producen el 45% de los alimentos que nosotros tenemos en nuestra mesa. Y sin embargo así pues no tienen el apoyo que deberían de tener para poder ser fuertes. Entonces vemos cómo estos pequeños campesinos se están viendo perjudicados dentro de esa comercialización por los grandes productores internacionales. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando expliquemos el tema de esa variación económica de ese precio. ¿Listo? Por último tenemos la baja calidad. La baja calidad del producto se presenta ¿por qué? Nosotros sabemos que en este momento dentro del mercado hay una gran competencia, ¿verdad? Y tenemos competencia en todos los sectores y la competencia se presenta porque hay productos sustitutos o porque hay otros productores más eficientes que nosotros. Nosotros tenemos gran competencia y resulta que nosotros importamos una gran cantidad de maíz en el país. Estamos solamente produciendo el 40%, o sea que tenemos que importar el 60% de ese consumo, de esa necesidad de consumo. Entonces no es adecuado que nosotros, en lugar de estar exportando, teniendo las condiciones para poderlo hacer, tengamos que importar el producto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las situaciones álgidas que también influye directamente en la comercialización del producto. No solamente basta con que mi campesino produzca el maíz como grano duro o como choclo, que es el grano blando, ¿verdad? Sino que tengo que movilizarlo, tengo que transportarlo, tengo que llevarlo a los centros de abastecimiento o a aquellas zonas que se van a encargar de una producción secundaria o de una transformación de ese producto. ¿Cómo, digamos, tengo que hacerlo yo? A través de nuestras vías. Tenemos que tener en cuenta algo. El 60% de la población nacional es rural. ¿Qué quiere decir? Colombia, por naturaleza, es un país rural. ¿De dónde salen estas estadísticas? Estas estadísticas las maneja el DANE, teniendo en cuenta todas las fichas de demografía poblacional, donde dice que el 40% de las ciudades pobladas pertenecen al área rural. O sea, el 40% de cada uno de los municipios y ciudades están ubicadas dentro de las zonas suburbanas y rurales. O sea, quiere decir que la gran mayoría de los que están en el área rural también tienen que ver con el agro, ¿verdad? Entonces cultivan cualquier tipo de producto o tienen aves de corral y otras situaciones que pertenecen también a ese sector del agro. Entonces, la malla vial que tenemos nosotros dentro del territorio, 22.000 kilómetros pertenecen a la nación, o sea que no pueden ser intervenidas ni por el departamento ni el municipio. 13.900 pertenecen a los departamentos, no pueden ser intervenidas ni por la nación ni por los municipios. Pero la gran mayoría de vías, que son 100.748 kilómetros en todo el territorio nacional, pertenecen a las vías terciarias. Quiere decir con esto que esas vías terciarias son responsabilidad de los municipios. Y si hablamos nosotros que nuestros municipios son la mayoría rurales y campesinos, quiere decir que esta malla de 100.000 kilómetros interconecta a cada uno de los municipios. Son las vías que utilizan los campesinos para sacar sus productos hacia los mercados en el interior del país o hacia el exterior incluso, ¿de acuerdo? Pero vemos que ese comportamiento de esas vías no es el adecuado. En esta tabla podemos identificar nosotros, incluso si llegamos a la sumatoria, cuál es el comportamiento de las vías. Las vías terciarias vienen identificadas en tres aspectos: las que son de tierra, ¿verdad?, las que son de un material afirmado o granulado, cuando les echan alquitrán, grava y le pasan el aplanador. Ustedes han visto que hay sitios rurales donde uno dice esa carretera está buena, pero son otros sistemas de vías terciarias. Y el último es el asfaltado o pavimentado. Pues estas vías que componen ese alto porcentaje a nivel nacional no se encuentran en unas condiciones óptimas. El 96% de esas vías se encuentran en mal estado. ¿Qué quiere decir con esto? Que es muy difícil sacar nuestros productos, ¿verdad? Que dificulta al campesino movilizar sus productos hacia el mercado, lo que lo hace más costoso. Entonces, por eso no somos nosotros competitivos incluso al interior de nuestros mercados, porque al campesino le sale muy costoso sacar su producto. Ahí es donde entra lo que decía el compañero. Claro, yo produzco maíz, pero el maíz es un producto de cosecha.
¿verdad? La primera cosecha está entre enero y febrero y la segunda entre junio y julio. O sea que tenemos que abastecer el primer semestre con la producción de los 2 primeros meses y el segundo semestre con las de junio y julio. Pero si para mí como campesino, cuando el maíz es cosechado, su precio baja porque hay mucha abundancia y después empieza a encarecer, para mí es más fácil poner mi tierra a cultivarla con caña, porque es más rentable. Pero ¿qué está pasando? Que este renglón de Roldanillo, La Unión y Toro se han unido para hacer una gran asociación de riego. Ese riego y ese agua ha sido, digamos que, suministrada para el cultivo del maíz y los otros frutales que veíamos, no para la caña. ¿Por qué no para la caña? Porque la caña lleva mucha más agua, requiere mucha más agua, se gasta mucho más agua. Entonces es un producto más costoso. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a hablar del azúcar, pero podemos hablar del azúcar y de por qué el azúcar no debería ser incluso producido, pero no vamos a tocar el tema, estamos dedicándonos directamente a lo que compete con el maíz. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahora la ciencia y la tecnología. Nosotros estamos en un mundo totalmente competitivo, ¿de acuerdo? Y nos damos cuenta que si nosotros no hacemos uso de la tecnología, que es el resultado de la aplicación de la ciencia, pues nos vamos a quedar obsoletos. Todos nosotros utilizamos hoy en día los avances de la tecnología, lo vemos aquí en los audiovisuales, la comunicación, pues el agro también tiene estos avances tecnológicos. Vemos que ya la mano de obra ha sido reemplazada por maquinaria mucho más efectiva y productiva. Entonces, esta maquinaria, como ya les decía anteriormente, que nuestros campesinos son, digamos, o pertenecen a una clase social media-baja, pues no tienen la capacidad económica para poder adquirir estas costosas maquinarias y poder ser más eficientes en sus cultivos, ¿verdad? Entonces todavía seguimos con unos cultivos, digamos, que se hacen de una manera no tan tecnificada. Pues pocos son los que son tecnificados. Los pequeños campesinos no pueden adquirir esos productos por los costos elevados. Vamos a tocar el tema del financiamiento. Entonces, en el financiamiento es todo lo que tiene el sistema financiero a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para apoyar a los campesinos. Sí, existen sistemas. De hecho, todos han oído hablar de la política agraria y se dieron cuenta de lo que sucedió anteriormente con la política agraria. Está diseñada para apoyarlos en varias líneas. Aquí tenemos algunas de esas líneas. La adquisición de maquinaria y equipo, la reparación de esa maquinaria, infraestructura de los equipos de transformación primaria. Tenemos también infraestructura de los servicios y de apoyo. Ahí tenemos todo el apoyo profesional para que esos productos sean retirados del mercado nacional y puestos en el mercado internacional, o que sea distribuido en todo el territorio nacional. Una parte de investigación y la capacitación y capitalización del recurso. Pero entonces, ¿qué nos damos cuenta nosotros? Que toda esta plataforma está montada y diseñada no para el pequeño empresario. Es muy difícil que a nuestros campesinos los apalanquen. ¿Por qué? Porque sus ingresos no le permiten la seguridad del sistema financiero para poderse endeudar. ¿De acuerdo? O sea que en este momento, porque no tienen dinero, no pueden acceder a los préstamos, y no van a poder acceder a los préstamos, no pueden acceder a la tecnología, que vimos que es importante para poder mejorar la producción y ser más competitivos en el territorio nacional y extranjero. ¿Listo? Pues esto nos lleva a nosotros, digamos, a querer resolver una situación. ¿Y cuál es esa situación a resolver? El problema que veíamos anteriormente. ¿Y cómo lo podemos resolver? Tal vez investigando un poco para solucionar esta pregunta. ¿Cómo se puede fortalecer a los pequeños productores de maíz en el distrito de riego de RUT, en el norte del departamento del Valle del Cauca? Recordemos que RUT es la asociación de Roldanillo, La Unión y Toro, ¿de acuerdo? Esa sería la gran pregunta de nosotros con este proyecto de investigación. Vamos a resolver cómo fortalecer ese sistema de riego. Y de aquí, pues lógicamente salen unas subpreguntas que nos van a permitir a nosotros transformarlas en unos objetivos que nos van a garantizar la efectividad en la implementación de ese proyecto. La primera pregunta es: ¿qué elementos causan la especulación de los precios? Vemos nosotros que la especulación de los precios se produce en las 2 temporadas de cosecha, ¿verdad? Lo explicábamos ahora.
cuando el maíz está en cosecha es un poco más costoso, pero cuando ya deja de cosecha empieza a bajar su precio, y esto afecta directamente a los campesinos porque no tienen la rentabilidad que deberían de tener sobre el producto. El objetivo general: mejorar las condiciones de comercialización de los pequeños productores de maíz, que constituyen las familias beneficiadas por Asorrut, la asociación de estos pueblos de Rondanillo, La Unión y Toro, con respecto a la zona de riego o región de riego. ¿Listo? Los objetivos específicos del proyecto de investigación: incentivar la asociatividad de los pequeños agricultores. Se busca asociarlos para poder tener un músculo financiero, ¿verdad?, y productivo más fuerte, y así poder nosotros, digamos, permitir que los pequeños campesinos tengan acceso a esa tecnología y a ese sistema financiero. Fortalecer la cadena de producción del maíz. Necesitamos también impulsar que ese maíz sea llevado al territorio nacional de una manera más eficiente, y permitir que ese maíz sea utilizado en otros renglones de la economía nacional. Con esto logramos nosotros una diversificación de la producción. Cuando hablamos de la diversificación de la producción, digamos, para no alargarnos más, hablamos de la utilización de ese producto como producto terminado, que también a su vez es materia prima para muchos otros productos de la industria. Tanto que el maíz, en este momento se produce aceite, y ustedes lo utilizamos en la cocina, ¿verdad? Pero también se utilizan derivados industriales. Con este maíz también se producen otro tipo de productos que van a ser utilizados en la industria, destrozas y demás. Ahora los vamos a ver. Entonces, una de los factores más importantes de este proyecto es la cantidad de personas que se ve beneficiada, que se ve impactada, y eso se denominan los stakeholders o involucrados de los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver nosotros cómo desde el gobierno nacional, pasando por la gobernación del Valle, se encuentra inmersa e interesada dentro de la ejecución del proyecto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural, la Alcaldía Municipal de Rondanillo, La Unión y Toro Valle, lógicamente por pertenecer a Asorrut, la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los municipios de Rondanillo, La Unión y Toro, el Departamento Nacional de Planeación, el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos, la Corporación Autónoma Regional del Valle, la CBC, el Gremio Industrial de Productores Derivados del Maíz, los habitantes de Rondanillo, La Unión y Toro, las Juntas de Acción Comunal, la interventoría del proyecto, lógicamente, los proveedores, consorcio constructor, porque estamos hablando que se va a solucionar esta situación con unos sistemas adecuados de almacenamiento o silos, ¿verdad?, para hacer un equilibrio dentro del precio en el mercado. Y hablamos también de los subproductores. Estos subproductores y subproveedores tienen que ver con esto, con la diversificación de los posibles mercados a los que se ve inmerso el maíz. Nosotros de pronto solamente el maíz conocemos algunos o pocos, pero tenemos que identificar que el maíz es utilizado incluso en este momento en el renglón de la economía de los farmacéuticos y de la línea de belleza, como los maquillajes. Entonces pasamos por productos como desde los edulcorantes, los jarabes de glucosa, jarabes de fructosa, la harina, alcohol, aceite, dextrosa, fructosa, el choclo, pues el choclo todos lo conocemos, ¿no? Las pastas, sabemos que todo lo que tiene que ver con las tortillas, los fideos o espagueti y demás, todo lo que tiene que ver con pastas viene del maíz, ¿de acuerdo? Las tortillas, pan, masas preparadas. Masas preparadas, ¿por qué? Sabemos que en Colombia la gastronomía es muy amplia, y dentro de cada una de sus regiones cada uno utiliza de forma diferente las masas producidas del maíz. Entonces vemos cómo se hacen tamales, empanadas, arepas, que en la costa que el bollo, que no sé qué, hacen infinidad de productos a través de estas masas preparadas. La maltodextrina, que son utilizadas incluso para algunos refrescos, las arepas, almidones, fibras sintéticas. Por eso ustedes ven un zapato ahí, ni siquiera tienen que ver ese zapato ahí con eso. Resulta que del maíz están sacando fibras para producir textiles, y también, como es un producto sustituto del petróleo, se están haciendo plásticos con los cuales se están elaborando las suelas de muchos zapatos, ¿de acuerdo? Cereales, y los cereales vemos también cómo llegan a nuestra mesa, ¿verdad? Las hojuelas y todo lo que vemos en el ponchur y demás.
Y por último, pues en diciembre nos damos cuenta de los buñuelitos, las hojaldras y todo lo que se produce también con esa misma harina. ¿Listo? No sé si de pronto tengan alguna duda, tienen alguna pregunta que tengan, se les puede resolver. Y si no, entonces les agradezco por la atención prestada. Este es el proyecto y esta son de la problemática que tienen en la Unión, en Toro y en Roldanillo con respecto a la situación y lo que queremos aportar a la comunidad. Muchas gracias.